está en comunicación con nosotros Pamela Ares. Pamela Ares es politóloga y además es magíster en políticas públicas y es la actual subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, que es una secretaría una subsecretaría que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto Bien. estar en contacto con ustedes. Bueno, estábamos pensando este tema en la semana con Luciana y nos encontramos también con la noticia que el 2021 es el año internacional para la eliminación del trabajo infantil y bueno, y ustedes están generando un plan o crearon un programa que habla de líderes y lideresas, promotores o promotoras de infancias libres de trabajo infantil. Esto lo llevas adelante desde la CONAETI, que es Así un es, poco la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Nos podés así explicar un es. poco sobre esto que están trabajando? Sí, cómo no. Bueno, me sumé al equipo del ministro de Trabajo, de Claudio Moroni, en el mes de octubre del año pasado, y por resolución ministerial, además de estar a cargo de la subsecretaría, con un equipo muy importante que ya tenía el ministerio, digamos, de técnicos y técnicas especializados en todos estos temas que hacen a la inclusión laboral en diferentes aristas. Por resolución ministerial presido la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Déjenme contarles que esta comisión tiene la particularidad de estar conformada, de haber sido creada ya por el año 2001 y de estar conformada por un diálogo y ser el motor de esta comisión, el diálogo tripartito. Sí. Esto significa que tanto empresas, sindicatos y el Estado participan de la resolución de los planes interministeriales y los planes conjuntos para la erradicación del trabajo infantil. Argentina y el mundo este año está haciendo justamente activismo respecto del Año Internacional de Erradicación de Trabajo Infantil, que lo designó la ONU, pero que Argentina en el plano internacional tuvo claramente un rol súper importante para que se designe este año. Tal es así que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Jefe de Gabinete de Ministros, Sí. estamos llevando, y con él, digamos, estamos llevando adelante con otros ministerios del Gobierno Nacional acciones concretas de cada ministerio, porque cada actividad del Estado, cada decisión, cada política pública cuenta a la hora de trabajar por la erradicación del trabajo infantil. En un Claro. país que ustedes saben que donde ha crecido fuertemente la pobreza, la Sí. indigencia no ha crecido tanto por la presencia justamente del Estado Nacional y de toda la ayuda que todos los argentinos y todas las argentinas estamos otorgando a quienes más lo necesitan, pero que la pandemia, la suspensión de la escolaridad, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento del trabajo informal, hacen que, bueno, crezca el trabajo infantil, ¿no? Sí, Así veníamos un poco hablando de eso. Vos sabés que por cuestiones pandémicas en el estudio yo estoy con un compañero de trabajo nada más, pero a Luciana Pérez Patiño la tenemos vía virtual. Así que sí. Pamela, si querés escuchar una pregunta de mi compañera Luciana sobre este tema de trabajo infantil y lo que estabas explicando, no sé si Luciana le querés formular una pregunta a Pamela. Dale, dale. Hola, Pamela, buen día. Hola Luciana, ¿qué tal? Estaba escuchando la columna, muy interesante. Muchísimas gracias. Sabés que yo te quería preguntar con respecto a lo que es el trabajo invisibilizado, que es algo que nombraba al principio, que son las niñeces entre 9 y 12 años. ¿Cómo se hace justamente para generar relevamientos de esto? Porque una cosa es, no sé, por Sí. ejemplo, llegar a una unidad productiva donde hay chicas trabajando y otra es cómo meterse dentro de los hogares y generar un relevamiento de este trabajo invisibilizado en el hogar. Sí, muy interesante hacia dónde estás apuntando la pregunta. Justamente por eso, y como bien contaba también acá tu compañero, estamos, Marcelo, aquí estoy. Marcelo, Sí, sí, discúlpame Marcelo, como bien comentabas sí. vos, lanzamos ahora, hace unos días, desde el Ministerio de Trabajo, este programa, en esto que estamos aportando, justamente 300 becas de incentivo para estudiar a lo largo y a lo ancho de todo el país sobre cómo trabajar por políticas públicas con infancias libres de trabajo infantil. Lo primero que hay que decir es que hay mucho desconocimiento sobre este tema. Como bien también vos decís, Luciana, muchas veces ir a una textil y encontrar trabajo esclavo, trabajo forzoso, arrastra a las infancias a ese contexto y queda claro, hay una unidad productiva, hay un empleador o una empleadora sobre la cual el Estado y la justicia pueden caer con la fuerza de ley para justamente terminar con esa situación. Ahora, ¿qué ocurre con todas aquellas tareas que están absolutamente invisibilizadas, que tienen muchísimo que ver con el contexto de la ruralidad
donde son, como vos contabas, las mujeres adolescentes, las niñas las que están llevando adelante trabajo, es un trabajo doméstico, es un trabajo que no se considera delito y que ese es uno de los problemas que tenemos y hacia donde tenemos que caminar, porque los datos que nos dan las últimas encuestas, que por supuesto ya no reflejan la realidad, las últimas que tenemos en Observatorio de Trabajo Infantil son prepandémicas, y si bien podíamos trabajar con números prepandémicos hasta el año pasado, ya sabemos que ahora no podemos trabajar con números prepandémicos porque la pandemia vino claramente a cambiar las dinámicas, sobre todo de la participación en los colegios. Año 2014, la encuesta de adolescentes que había hecho el INDEC indicaba, por ejemplo, cómo eran más las niñas y las adolescentes las que dejaban la escolaridad por tareas de cuidado. No solo por temas de trabajo adolescente y salud sexual y reproductiva, sino también por el rol de cuidadoras dentro de sus familias, para que otra mamá o otra mujer de esa familia concurra a un trabajo remunerado, muchas veces no registrado, muchas veces registrado. Había otra mujer de la familia, muchas veces una adolescente, que se hacía cargo de estas tareas de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado dentro del hogar. Esto, como vos decís, hoy no está penalizado, pero sí tenemos claramente los primeros indicios de empezar a trabajar sobre este tema y empezar a hacer conciencia. La restitución de derechos, vos fíjate que acá también tenemos una discusión con el Poder Judicial y con la justicia. En los últimos 10 años, la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, no sé si ustedes me están escuchando correctamente. Sí, perfecto. Ah, perdón, pensé que se había ido. Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes, nos dice que la justicia en los últimos 10 años, y escuchen este número, se expidió en solo 10 casos de trabajo infantil. 10 casos, 6 casos en 10 años. Imagínense que los adolescentes, los niños trabajando, llegan a ser adultos hasta que la justicia se expide. Entonces, bueno, pero tenemos el ejemplo de la Corte Suprema, ¿viste? Con esa rapidez que los caracteriza. Es un tema, nosotros cuando planteamos reforma para acceso a la justicia tenemos que plantear también cómo esto nos cambia la dinámica de la vida de todos y todas nosotros. Por ejemplo, con el tema de trabajo infantil, donde estamos trabajando ahora, y quisiera poder contar el trabajo que hacemos con otros ministerios, por ejemplo con Hábitat y Vivienda o con Obra Pública, donde estamos trabajando junto al sindicato de ladrilleros y trabajamos que toda la obra pública que lleva adelante nuestro gobierno nacional, y queremos que nos acompañen todos los gobiernos provinciales, es con ladrillos que no son hechos con trabajo infantil, ladrillos libres de trabajo infantil. Pamela, sí. Vos recién me estabas hablando sobre indicadores y hay unos datos del UNICEF que yo quería un poco que me explicases, porque se habla que durante la pandemia, bueno, hubo datos que son muy significativos y que indican que el 16% de niños y niñas y adolescentes terminaron orientadas a un mercado laboral, que es el 16% de la totalidad de los niños de la República Argentina. Nosotros primero queremos decirles que de los datos que nos hacemos responsables son de los datos del Estado. Que con los organismos internacionales como puede ser UNICEF, con quienes son nuestros partener, con quienes trabajamos muy bien. De hecho, la formación que vamos a hacer de erradicación de trabajo infantil, donde vamos a estar becando, pero quiero decir que vamos a becar para estudiar, pero que aparte vamos a construir una práctica profesional en las comisiones provinciales de erradicación de trabajo infantil, con UNICEF, es con uno de ellos, con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pero los números oficiales para nosotros son los de INDEC, digamos, y eso también hay que saberlo. ¿Y esos números qué arrojan? ¿No arrojan un 16% de niños, niñas y adolescentes? No, nosotros lo que sabemos que tal cual se planteaba era que estamos viendo con las mujeres que tienen deserción escolar, que nosotros sabemos que están trabajando en sus hogares, que es trabajo, ¿no? Que primero el trabajo que estamos haciendo nosotros es decir que el trabajo doméstico no remunerado, aunque sea no remunerado y de cuidados, es un trabajo. Claro. Y la pandemia nos vino a decir en este momento que eso era así. Tanto luchábamos los espacios feministas para poder decir que el trabajo doméstico era un trabajo, bueno, la pandemia lo demostró. Cuando lo hacen niñas y adolescentes también es un trabajo, que muchas veces lo hacen por necesidad y que obviamente no se puede penalizar porque es puertas adentro de su casa. Eso está claro. Cuando llevamos, por ejemplo, en un campo
a la cosecha del tabaco, de la yerba mate, del té, del arándano, del limón, y podría seguirte diciendo actividades que son Sí, sí, economías que tienen que ver con economías regionales. economías Sí, regionales de que muchas veces... cosecha, de... Sí. Exactamente, pero acá hay que distinguir también, y me parece interesante poderles traer esta mirada. Yo soy salteña, soy parte del gobierno nacional, pero vengo de la provincia de Salta y conozco perfectamente la dinámica de las economías campesinas, rurales y de subsistencia a las economías que están claramente vinculadas con las multinacionales. Las multinacionales, cuando producen para exportar el arándano, el limón o la yerba mate o el té, saben perfectamente que tiene que ser libre de trabajo infantil, porque si no, no pueden justamente exportar. Ahora, cuando esta producción se realiza para el consumo interno, bueno, muchas veces tiene línea con el trabajo infantil. Entonces acá hay que trabajar fuertemente con esto. En un año donde aumenta la pobreza, nosotros queremos que las familias que están trabajando en su economía de subsistencia o en la economía social estén trabajando. Bueno, Las Pamela, condiciones... Sí. muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Queríamos que nos plantearas un poco lo macro del trabajo que están llevando adelante desde el Ministerio de Trabajo. Creo que eso quedó claro y también me parece que quedó muy claro la pujanza que le estás poniendo para llevarlo adelante. Se nota en tu tono de voz, así que sí, decime algo final. No, quiero comentar justamente que el compromiso con el área de salud y el área de educación es fundamental. Cuando un niño o una niña se acerca a una salita de atención primaria de la salud en un pueblo perdido, recóndito de la República Argentina o acá en el Gran Buenos Aires, nosotros sabemos que son esos médicos que están en la atención primaria de la salud o esas médicas quienes detectan primero los indicios que tienen los niños que tienen patologías vinculadas al trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. Y el otro lugar es la escuela. Saber que aún atravesando un momento muy difícil donde nos tenemos que cuidar, donde hay que tener una presencialidad administrada, van a ser esas maestras las que van a saber también dónde hay trabajo infantil y que el mejor lugar donde pueden estar las infancias no solo jugando, sino también es estudiando. Bueno, y que estamos trabajando por eso. Muchísimas gracias, Pamela. Buen fin de semana y estaremos, bueno, ahora que ya trazamos algún tipo de contacto, estaremos teniendo mucha más información sobre estas temáticas. Así que por favor, saludos a tus compañeros de trabajo y a vos. Buen fin de semana. Bueno, y les pido que nos sigamos cuidando, que este es un momento crítico para la Argentina y donde hay que tener mucha conciencia del cuidado. Muchísimas gracias, Pamela. En eso estamos. Adiós, que tengan buen día. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Pamela Ares, y Pamela Ares es politóloga y además es magíster en políticas públicas y es la subsecretaria de políticas de inclusión en el mundo laboral, que es una subsecretaría que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el titular de la cartera, que es Claudio Moroni.